Seguimos ahora con Jesús Menéndez. Jesús es director de Zero Energy, profesor asociado e investigador de la Universidad Metropolitana de Manchester, doctor en Ingeniería Civil y certificador Passive House. Jesús va a exponer sobre experiencias internacionales de proyectos inmobiliarios Passive House. Gracias, como decía Alejandra, por la oportunidad, ¿no?, de poder presentar aquí ahora otros proyectos internacionales, sobre todo en España y en Reino Unido. También en esta breve ponencia que voy a dar de unos 15 minutos, quiero tratar otros temas también, cómo alcanzar o cómo llegar a esta meta que debería de ser de hacer proyectos masivos para llegar a la mayoría de la población. También lo importante, lo acabamos de ver en esta presentación previa, también en los proyectos que nos ha mostrado Javier en la primera sesión, lo importante que es la replicabilidad, ¿no?, y el poder establecer un patrón para poder seguir esas estrategias en otros proyectos interesantes. También, algo que no hemos hablado, pero qué retos, qué precauciones nos podemos encontrar al enfrentarnos a un proyecto ya de una gran envergadura. Y por último, las últimas presentaciones que os mostraré, como he dicho, hablaré de unos proyectos ya realizados en España y hablaré también de otros proyectos sociales que están ya aprobados y que se realizarán en el Reino Unido, como ejemplo también de vivienda para uso social. Para alcanzar un proyecto masivo, ¿cómo podemos comenzar el camino? Tenemos que tener siempre en cuenta que va a ser posible obtener la certificación Passive House independientemente del tamaño, del tipo de desarrollo, del tipo de construcción. Pero lo que sí que es cierto es que la escala va a suponer una complejidad a nivel de proyecto y va a poder suponer unos desafíos y unos riesgos adicionales que van a tener que ser considerados cuidadosamente en la fase de diseño y también rodeado del equipo de proyectistas, como veremos a continuación. Es un camino que no se puede emprender solo. Es un camino que hay que estar preparado y que se necesita preparación también. Vamos a entender las reglas del juego. Para eso debemos de conocer en primer lugar cuáles son los criterios de certificación Passive House, que están publicados en la propia web del instituto, también en castellano. Vamos a conocer esos límites, límites de diseño y, como he dicho antes, no es tanto estar preparado como rodearnos de un buen equipo para tener un éxito al finalizar ese proyecto. Otra pregunta también que podría plantear a la audiencia es que entiendo por proyectos masivos. Hemos visto proyectos de hasta 300.000 metros cuadrados en China, hemos visto proyectos de 80.000 metros cuadrados en Austria. Pero bueno, no tienen por qué entenderse un proyecto masivo por un proyecto de una escala o que tenga un metraje, una superficie habitable elevada. Yo al menos entendería por un proyecto masivo, es aquel que tiene un gran potencial de impacto relativamente inmediato, pero que puede transformar el concepto edificatorio, residencial, pero también terciario o comercial, a nivel de distrito, como estamos viendo que está ocurriendo en Valdivia, en Temuco, pero también a nivel de ciudad o incluso de región. Es importante tener ese concepto de que son proyectos que son capaces, son proyectos tractores que son capaces de cambiar la perspectiva también de un gran sector de la población. Pueden ser pequeños a escala inicial, pero pueden tener ese impacto. Pueden ser proyectos también faro, proyectos ejemplificadores, y van a ser, o considero son proyectos que van a ser noticia, no solo en una noticia en su entorno, sino a un nivel superior, ¿no? Una escala, por así decirlo, nacional. También son proyectos que crean riqueza. Tienen que ser proyectos que creen riqueza y una economía circular. Como ejemplo, podemos hablar de un modelo exitoso a partir de proyectos de una escala menor, pero que pueden ir evolucionando y que pueden ser replicables, como decía en la primera diapositiva,
y pueden ser transferibles a otros contextos, como por ejemplo, esto es un proyecto de 29 viviendas, son adosadas o en hilera, son 2 hileras, pero que el propio constructor ha replicado en la misma ciudad. Esto está en España. Ya por lo que veis abajo es una segunda promoción basada también en ese modelo que resultó un éxito, tanto de venta como también económico, en todos los que estuvieron presentes. Se replicó en otras 34 viviendas y se está replicando otra tercera vez en la misma ciudad con otras 40 viviendas. Entonces, poco a poco se va instaurando en ese mercado local, podemos hablar, pero no tiene ese alcance, como decía antes, de poder ser masivo y llegar a un gran sector de la población. También vamos a poder hablar de sistemas constructivos establecidos. Lo que veis en esta imagen es de una empresa que se llama BT Passive, es una empresa inglesa que tiene un sistema certificado por el Instituto Passive House, un sistema de construcción basado en un doble entramado ligero de madera y que, insisto, un sistema establecido, replicable, que por ejemplo tiene un pedido alto para módulos, por ejemplo en el Reino Unido, de casi unas 1.000 viviendas. Entonces, es un sistema que está funcionando y que puede llegar, aunque sea poco a poco, grano a grano, pero a un gran sector de la población. En cuanto a diseño arquitectónico, esta imagen que estáis viendo arriba a la derecha son viviendas sociales fomentadas en Inglaterra, sobre todo en la década de los 50 a los 60, para dar necesidad a ese crecimiento que había de la población después de la Segunda Guerra Mundial, pero que se llegó a replicar el mismo modelo de vivienda en cientos y cientos de ciudades a lo largo del país. Entonces, también cómo tratar de aplicar un modelo pero que funcione, que sea sostenible, que se reduzcan las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y que también apoye esa economía circular. ¿De acuerdo? Normalmente son modelos que tienen unos esquemas de necesidades habitacionales bien conocidos o bien demandados por esa población. Normalmente se segmenta quizás en edad, pero como os he dicho antes, algo que está funcionando muy bien y, como aquí digo también, dan un rédito económico, es decir, son proyectos viables, interesantes y que pueden ser incluso objeto de inversión. ¿Qué va a entender también por masivo? Lo estamos viendo en estas ponencias, en las anteriores. No nos podemos olvidar de la gran oportunidad que representa el rehabilitar proyectos existentes, de tal manera que sean también proyectos faro y que puedan dar soluciones habitacionales para mejorar ese confort interior, para mejorar la eficiencia energética y para no depender tanto de combustibles fósiles a una gran escala. Por ejemplo, este proyecto que veis aquí a la derecha es una rehabilitación de una torre a las afueras de Toronto, que ha empezado ya a rehabilitarse y que se certificará también Passive House. Entonces, no hay que olvidar nunca el sector de la rehabilitación porque ya hay estudios suficientes, hay sistemas constructivos suficientemente empleados y comerciales para poder llegar a cabo rehabilitaciones de edificios existentes. Antes de pasar a presentaros estos proyectos que comentaba en España y en el Reino Unido, también indicar ligeramente qué retos y qué precauciones iniciales tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos, vamos a saber, ¿no?, que siempre el estándar va a buscar unos criterios prestacionales. Vamos a estar buscando unas demandas en calefacción máximas o potencias, ¿no? Calefacción, refrigeración, si se necesita, refrigeración activa. Vamos a tener también muy en cuenta la energía primaria. Vamos a tener en cuenta el sobrecalentamiento, la estanquidad, pero luego también vamos a tener que tener en cuenta otros criterios que comúnmente o igual, quizás erróneamente se han conocido como criterios blandos, que hablan de confort
confort y reducir el estrés térmico y asegurarnos una correcta higiene, temas acústicos también y temas de índice de calidad del aire. Como decía, no existen restricciones a diseños, todo se puede estudiar, pero obviamente la complejidad va a hacer que tengamos que estar atentos a ciertos problemas que pueden surgir. Entre ellos, el más importante va a ser la comunicación. Vamos a tener que tener una comunicación directa entre todo el equipo, con especial atención, como decía antes, al diseño de instalaciones activas. Pueden ser un poquito más complejas en proyectos ya a gran escala, suelen ser quizás para optimizar proyectos a nivel multifamiliar, ¿no? Colectivos. También vamos a tener en cuenta cómo gestionamos la demanda de energía primaria, ¿no? Asegurarnos que cumplimos dentro de los límites. Suele ser también un tema más crítico el tener un experto o una experta en lo que es la hermeticidad del edificio, ¿no? Del bloque o del proyecto en general. Hay una figura, por ejemplo, que en Reino Unido se usa, que lo llaman como el Airtightness el Champion, o ¿no? como el responsable de la hermeticidad, porque es un factor que realmente, ¿no? Decía también George al principio, la hermeticidad es algo invisible, pero que afecta de manera significativa tanto al balance de energía como al confort interior. Entonces, prever un equipo que cuente también con un especialista en las tareas de hermeticidad va a ser muy importante para poder llevar a cabo con éxito esa obra. También suele estar a veces ligado al seguimiento en obra, que los materiales son los correctos, una especie de inspector o detective, ¿no? como veis en esta imagen en obra. Ahora ya en breves minutos ya para concluir esta exposición y bueno, sí, sabiendo que Javier os ha presentado otros proyectos a otra escala, yo os voy a presentar aquí 3 de ellos en España. El primero es un proyecto que lleva ya un par de años en uso en Aragón, del grupo LOBE, que es una promotora inmobiliaria española que ha cogido el estándar como norma propia y se puede ver como un caso de éxito donde ¿no? lo está llevando también a esta escala masiva que comentábamos. Esto fue uno de los primeros que realizaron, Escenia 2, de unos 3.600 metros cuadrados y 26 viviendas. Hicieron o siguen haciendo más promociones, ¿no? van subiendo quizás en esa escala. En este caso estáis viendo otra promoción ya concluida en Basa de la Mora, también del mismo grupo LOBE, ¿no? A otra escala. Ya estamos hablando de 81 viviendas en bloque con casi 7.500 metros cuadrados de superficie útil. También en el norte de España, la que es, yo creo que hasta la fecha también el edificio más alto, que son las torres Bolueta o la Torre Bolueta, como promotora Visesa, y estamos hablando ya de casi 13.000 metros cuadrados, un edificio ya concluido y 161 apartamentos, 161 viviendas. Todas estas, como he dicho, ya están construidas. En Reino Unido ha finalizado ya hace poco la segunda fase del proyecto que se llama Algarve. Esto es en Londres. En total estamos hablando ya de casi 100 viviendas con 8.400 metros cuadrados y promovido por el ayuntamiento, un ayuntamiento del barrio de Camden. También de un caso de éxito. Ya para acabar, las últimas 2 diapositivas os muestro lo que ha ya publicado y ha ratificado el Ayuntamiento de York, una ciudad más al norte, con esta propuesta que se va a llevar a cabo. Varias de ellas van a ser Passive House versión Classic, otras de ellas van a ser Passive House Low Energy por temas de orientación, y estamos hablando ya de un total de 218 viviendas de vivienda social con 15.000 metros cuadrados
de superficie útil. Y también de una iniciativa educacional, aunque va a ser para residencias, la Universidad del Oeste de Inglaterra. Ya, bueno, está en fase finalizando la fase de diseño, va a empezar ya lo que es la ejecución de todo este complejo que veis en la pantalla. Solo se ve o veis en rojo lo que se ha simulado, pero el otro edificio que está enfrente también es un total de 2.250 pequeños estudios y unos 25 metros cuadrados para estudiantes de primer año de esta universidad en Inglaterra. Entonces, voy a representar un poco un pequeñito panorama de lo que hay en Europa. ¿De acuerdo? Esto es mi presentación. Gracias por atender y bueno, esperamos a las preguntas que pueda haber.